que es vacuna. Pero bueno, por ejemplo, yo te digo guanaco y sí, yo probé una vez las milanesas de lomo de guanaco, te dicen seguramente, Ujú. pero hay que incursionar en otras comidas, Otros ¿no? cortes En otros también, cortes, claro. exactamente. Ujú. Bien, esto está organizado, veo muchos disertantes del INTA, ¿es así? ¿Están en la organización ustedes Sí, también en las disertaciones? sí, tal cual. Tal cual. En realidad, las jornadas ganaderas, esta es la quinta edición, la venimos haciendo desde hace varios años y Ujú. es un evento que organiza la Sociedad Rural de Río Gallegos en conjunto con el INTA Bien. y además también el Consejo Agrario Provincial, la Federación de Ujú. Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, el Instituto de Promoción de Ganadería y la UMPA. Así Ujú. que es un evento que lo venimos trabajando Claro. entre varias instituciones. Los disertantes, sí, hay varios que son de INTA Santa Cruz. Ujú. También tenemos la participación de disertantes de la UMPA, de la Unidad Académica de Río Turbio y de San Julián. Y bueno, también nos visita Osvaldo Luján, que él es un referente de Chubut, que va a hablar hoy a la tarde sobre el contexto económico en la producción ovina. Ujú. Y ayer también estuvo con nosotros Ayalén Stetler, que ella es Sí. licenciada en comunicación, hablando sobre la comunicación efectiva en el sector agropecuario. Ujú. Así que tenemos, la verdad que disertantes referentes en cada temática. Bien, bien, bien. ¿Y las temáticas cómo las determinaron? ¿A partir de las necesidades de la gente de zona rural? Porque vemos muy variadas, ¿no? Prevención de sarna ovina y piojo en Santa Cruz, ahora dentro de un ratito a las 9 de la mañana, em, y varios temas más, rol estratégico de la producción de forrajes para la ganadería, recría de corderos y demás. ¿Cómo fue que llegaron a este cronograma y a esta ronda de disertaciones, a estos temas de disertaciones? Sí, a estos temas. Sí, es que en realidad hay, o sea, cuando uno analiza la producción como un sistema, hay varios puntos en la producción ganadera que son importantes abordar de manera integral. Entonces, por un lado, todo lo que se habló del aprovechamiento de guanaco como un factor muy importante y a nivel provincial. Después, toda la parte de cambio climático que está afectando los pastizales Ujú. y por lo tanto también la producción de forraje y ahí la producción animal. Luego, bueno, todo lo que es la parte de sanidad animal, que también es sumamente importante, principalmente en lo que es la prevención de la sarna, Ujú. que es una enfermedad difícil de atacar y que en otras provincias de la Patagonia está teniendo una prevalencia importante. Eh, entonces, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, como así también, bueno, piojo y fasciola. Ujú. Y después, bueno, todo lo que es la producción de vegas o de implantadas, que ante un escenario con un clima diferente, con más sequías, más prolongadas, intensas, variadas, es necesario poner el ojo, digamos, Claro, claro. en cómo lograr que aumentar la producción de forraje sea desde lo que se tiene naturalmente en Las Vegas Ujú. o por implantación. Ujú. Y después toda la parte de suplementación, en Ujú. realidad, que son herramientas que existen, está la información de cómo realizar suplementación, o sea, con un suplemento extra, ¿no? Del Claro, campo, claro. entregar en distintos momentos del ciclo productivo para subsanar los baches nutricionales que pueden tener la majada o el rodeo. Claro. Entonces digamos, se pensó como un hilo de charlas y de temáticas que puedan dar
una visión un poco integral de la situación actual. Te iba a preguntar, en algún momento, recuerdo hace ya varios años, la alfalfa, el pasto en invierno, ¿cierto? Se cortaba en Gobernador Gregores, donde se proveía a muchos establecimientos ganaderos. No se sigue haciendo más, ¿no? Sigue viniendo de Trelew, de esa zona de Chubut, el pasto para los forrajes, principalmente para el productor ovino. Mirá, hay producción de forraje en la provincia, en Ujú. Gobernador Gregores, como vos decís, también. La superficie que está en producción con alfalfares es baja en nuestra provincia, Ujú. por lo tanto sí, hay ingreso de heno de otras provincias, sí, tal cual. Es, en realidad una especie forrajera que eh, podría, eh, podría sembrarse más en la provincia y aprovecharse, considerando, hay que considerar un montón de cosas, ¿no? Ujú. Desde toda la parte agronómica, que por ahí es la más resuelta, hasta todo lo necesario para poder hacer, cosechar y vender un fardo de alfalfa, que Claro, finalmente así termina. claro, claro. María Virginia, bueno, te vamos liberando porque sabemos que a las 9 de la mañana ya empieza la actividad de este jueves allí en la rural, ¿verdad? Sí, bueno, muchísimas gracias por el interés, por llamarnos. Los invitamos a que participen, a que nosotros comenzamos ahora a las 9 hasta Ujú. las 12 y después a las 2 de la tarde vamos a tener estas 2 charlas de suplementación que en realidad son experiencias de productores que nos van a contar directamente cómo han hecho ellos la suplementación de sus animales Ujú. con todos los problemas, con todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Así que va a ser sumamente rico eh, toda la jornada. Bien, abrazo grande para vos y para toda la gente del INTA, a pesar de los avatares y de estos atropellos y de estos intentos de cierre del instituto, están allí siempre al lado del productor ganadero, en este caso acá en la provincia de Santa Cruz. Un fuerte abrazo y gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes también. Hablamos con María Virginia Sturzenbaum, ella es técnica de la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos del INTA Santa Cruz y está en la organización de estas jornadas ganaderas en la rural, que hoy jueves se estará desarrollando la última jornada. Qué lindo tema para hablar del tema del campo, ¿no? Con una extensión geográfica impresionante la provincia de Santa Cruz y que, bueno, en su momento tuvimos muchos productores, eso se ha ido achicando, el guanaco se ha transformado en una amenaza y estas fundaciones que Ujú. dicen ser proteccionistas y que han liberado realmente el panorama de lo que significa la regulación del animal, del camélido, del guanaco en nuestra zona. Por eso hay parques nacionales y demás donde está realmente atestado de guanacos. Tal cual, Sí, cada vez con más obstáculos el campo en la provincia sí, de Santa tal Cruz. cual. Todas las mañanas hay un programa que nos une. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Sí, unimos voces que conectan realidades. Gracias, Brian. Las 8 de la mañana con 51 minutos en la República Argentina. Qué bien que suenan estos micrófonos, qué Hermoso, lindo que hermoso, están, espectacular. con pie incluido también, y los Ujú. auriculares, con silla también, el kit completito, Ajá, todo nuevo, ¿eh? muy bien, felicitaciones.
Las 8 de la mañana, 51 minutos en la República Argentina. Ángel, te lo había anticipado, sí, decime. No, te iba a decir 3 grados bajo cero en Gregores, para la gente que Gregores. está escuchando la radio Gregores. Perfecto, amanece fresquito allí en el centro geográfico de la provincia de Santa Cruz. Lo habíamos anticipado, esto que está destacando el diario nuevodía.com.ar. Maximiliano Gesta, vecino de 34 años de Caleta Olivia, está desaparecido. Fue visto por última vez el domingo 10 de agosto en el barrio 2 de abril, dice la nota del diario Nuevo Día. Horas después, algunas de sus pertenencias aparecieron en una zona costera rumbo a Cañadón Seco. Su familia solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Hay una foto que acompaña esta nota del diario Nuevo Día, un dato no incluido en la información oficial, pero confirmado por su familia, es el hallazgo de algunas pertenencias horas más tarde de su desaparición. Encontraron una remera, una malla y un paquete de cigarrillos en la primera curva después del cruce a Cañadón Seco. Esto es en la antigua playa conocida como Laguna Empetrolada. Hay allegados que aseguraron que eran de él. El lugar se ubica sobre una ruta de ripio que conecta la ruta 3 con la ruta 12. El hermano agradeció a los bomberos voluntarios de Caleta que bajo sus propios medios no han parado de rastrillar la zona todos los días. Hay un pedido de cámaras para recurrir a ellas, pedidos de colaboración. La familia indicó que revisan cámaras de seguridad por todos lados que aporten datos certeros, registros certeros, registros fílmicos, y piden que cualquier persona que haya visto a Maximiliano en la zona o que tenga algún dato se comunique de inmediato a los teléfonos de contacto para aportar información. Los teléfonos son 297 520 78 38, 297 508 1990. Difícil para memorizarlo cuando alguien te lo lee por radio, sí, lo sé, pero por eso te recomiendo entrar al diario nuevodía.com.ar y ahí la nota destacada la podés encontrar y al fondo tenés estos teléfonos que acabo de leerte. Están buscando en Caleta Olivia a este joven que desapareció hace 5 días. Sí, no deja de llamar la atención y ser preocupante que la ropa sea de él. ¿Qué hacía la ropa ahí? ¿Y dónde está él? No, veremos qué aporte comunica la policía que está investigando el caso en el transcurso del día, ¿no? Tal cual. 5 días ya, desde el domingo pasado y ya es jueves. Y no aparece. ¿verdad? No aparece. Me imagino la preocupación de la familia, ¿no? Estamos en el 15 51 60 51, para la gente que quiera enviarnos un mensaje, 51 60 51. Dentro de algunos minutos, Ángel, vamos a estar en contacto con Tierra del Fuego, ¿verdad? El Facha Coli, nuestro amigo el Facha Coli, fue a cubrir o a disfrutar, ¿no? El pibe fierrero del Rally de la Hermandad. Que es súper exigente, ¿eh? El último ganador de piloto, de la provincia de Santa Cruz, Adrián Riestra. El querido Adrián Riestra, ¿te acuerdas de Adrián? Gran protagonista Sí. de ese rally y de varios más, ¿no? Bueno, quedó un piloto que iba a correr con su auto. Con su auto, fíjate vos, ¿eh? El recuerdo de Adrián, ¿no? A quien tuve la posibilidad de conocer y tipo fantástico realmente, ¿no? Una pena que se haya ido de este mundo tan jovencito. La verdad, ¿no? Pero que nos dejó bien representado en un rally que es muy exigente y que todos los años siempre genera accidentes con saldo luctuoso. Es muy seguido por el vecino país de Chile, Punta Arenas, Porvenir, Natales, y también por Argentina. Claro, porque recorre, traspasa la frontera, ¿no? Parte Claro. de Tierra del Fuego, de la parte argentina y de la parte chilena también, ¿verdad? Exacto. Fíjate vos que, bueno, ya han dispuesto un horario especial para la frontera.
Ujú. que va a abrir por única vez a las 4 de la mañana, Bien. porque todo el mundo empieza a pasar esa hora y Claro, colapsa, claro. ¿cierto? Así que fíjate vos cómo son las cosas. Ujú. Vamos a estar hablando con el facha que está por allá, ¿sí? Sí, ¿Te parece? sí, después lo llamamos, cómo no. Bien, nos quedó pendiente un tema de ayer, Ángel, por esta situación, este desplazamiento de la fuerza de la policía de la provincia de Santa Cruz a 10 mujeres, ¿verdad? Sí, Que desempeñaban funciones allí en esa fuerza de seguridad. Muy polémico, por supuesto, fueron recibidas por el intendente de Río Gallegos, Pablo Brazo, lo que politizó aún más esta situación. Y después, para poner un poco de claro, se conoció un comunicado oficial del propio Ministerio de Seguridad aclarando esta situación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. efectivamente. Y que decía que el Ministerio de Seguridad desea comunicar a la sociedad santacruceña en general y a la familia policial en particular que ante la disconformidad manifestada en distintos medios de prensa respecto de situaciones de retiros obligatorios y cesantías en la institución policial, resulta necesario efectuar algunas precisiones. El Ministerio de Seguridad, con el único objetivo de llevar tranquilidad tanto al personal policial como a la comunidad, se informa que cada proceso administrativo ha sido tramitado con estricto apego a la normativa vigente y con el debido tratamiento legal, garantizando que todas las personas involucradas hayan contado con las oportunidades correspondientes para ejercer el derecho de defensa. Esto por un lado. En la mayoría de los casos, los retiros obligatorios responden a la falta de aptitud policial determinada tras una exhaustiva intervención de las áreas competentes. La aptitud policial implica mantener indicadores que hacen a la idoneidad policial del perfil policial establecidos en los protocolos de ingreso a la policía. Algunos de los indicadores, por ejemplo, serían la estabilidad emocional, la capacidad de respuestas ante situaciones de estrés y presión, por lo cual el personal debe mantener a lo largo de toda su carrera. Por su parte, las cesantías se aplican frente a faltas administrativas graves, con total independencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponder en caso de existir denuncia judicial. Entre estas faltas se incluye el abandono del servicio, habiéndose detectado casos con carpetas médicas injustificadas por más de 200 días. Asimismo, se han registrado situaciones de personal que estaba fuera de la provincia e incluso fuera del país. El compromiso del Ministerio de Seguridad es la protección de la seguridad ciudadana, el cuidado del personal policial y la promoción de la equidad laboral en el desempeño de la función, actuando siempre con respeto a la ley, a los derechos de las personas y a las garantías institucionales. La justificación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, ¿por qué desplazó de la policía de la provincia a estas 10 mujeres, no? Claro, ¿qué entendés vos? Que había gente que tenía parte médico y andaba saltando en la calle, viajando, como si se supone que vos tenés que estar en tu casa, si tenés parte médico. ¿Qué más dice, por ejemplo? Que habían algunas personas que no cumplían, ¿cierto?, con su deber de efectivo policial. Claro. Pero eso es lo que explica, ¿no? Claro, y es un régimen que si vos entrás a la policía de la provincia, en vos está, entrar o no en principio, la decisión es tuya, sabés que es un régimen que te guste o no, está establecido y es así, es un régimen verticalista donde hay una jerarquía y se debe respetar. Y hay ciertos derechos que tenés que prescindir, creo yo, Juli, ¿no? Es así, que en vos está ingresar a la fuerza o no. Estas son las condiciones, es una fuerza verticalista que no la comparto, yo jamás hubiese sido policía, en principio te lo aclaro, pero si ingresar, sabés que tenés que mantenerte bajo esa línea, bajo esa línea, y que no te podés correr. Como cualquier fuerza, ¿no? Más allá de la policía, el ejército, uno obedece o responde a una cadena de mando. Muchas veces estará de acuerdo, ¿no? Pero no sé si son ámbitos donde se pueda cuestionar, digo, esa situación. El superior toma una decisión por algo. Obviamente que si te mandan a quedarte parado en el medio del campo a las 4 de la mañana, y ya es una cuestión que es cuestionable, sí, claramente, pero después de las tareas habituales, Claro. es así. Habían modos, usos y costumbres, ponele, que nada tenían que ver con la fuerza de la policía de Santa Cruz y que se habían naturalizado.
Ajá. Esa es la realidad también. Sí, en algún momento uno empezó a observar que había una especie de sindicalización igual. ¿Cierto? Que vos decías en la policía, ¿cómo puede ser? Claro. Sí, que no existía y que, bueno, Santa Cruz fue como pionera de alguna manera de esa situación con la Asociación Civil Policial. Ujú. De la organización de policías como tal, como sindicato, ¿no? Claro, claro. Claro, es difícil, muy jodido quedarte sin laburo o que te Claro, jubilen anticipadamente y que tengas que vivir de ahora en adelante con un 55% del sueldo, ponele, que es el caso de una de las chicas que fueron despedidas de la policía. es un tema. Hay muchas denuncias de acosos y de abusos también, que ese es otro tema también complicadísimo, que bueno, se deberá investigar, pero ese es otro tema también. Claro, exactamente. Y yo te iba a decir que a veces no, casi siempre, la cuestión política también se mezcla en esta, Por supuesto, en esta por cuestión, en la institución, digo, en la policía. Porque de hecho, muchos de los que antes que asumieron el nuevo gobierno estaban en jefatura o en un lugar, en algún área, son los que han sido, por ejemplo, trasladados a Esperanza. Claro. O a los lugares donde nadie quiere ir. Claro, claro. Vos viste que para la policía que te manden a Diego Ricci, qué sé yo, es un castigo. Claro, es sí, un sí, castigo. sí. Cuando hiciste la cosa mal, te mandan ahí. Querían castigar a alguien y Claro. lo mandaban allá. Holditch. No sé, el invierno. Holditch, ¿te acordás? Holditch estaba en la ruta entre la Cera y Comodoro. La ruta de tierra. Sí, claro, pero ¿hay destacamento de la policía? Había, ahora creo que no. Había antes, sí. No, no recuerdo el número. No sé, Pero claro. Era una antigua ruta que era en línea recta, te queda más fácil ponerle para ir de Las Heras a Comodoro. No tenés que bajar hasta Truncado, yendo por la 43, iban derecho por ahí cortado. Claro. Los arreos y carreros usaban esa ruta de Claro, Holditch hace claro, años, claro, años, es verdad. años atrás. Es verdad. Bueno, sabes que yo tenía en agenda y se había comprometido a hablar con nosotros, porque hoy es jueves, es el último día que vamos a estar al aire previo al cierre de listas. Recordemos que este domingo vence el plazo para que las distintas alianzas, frentes y partidos políticos presenten sus candidatos a diputados nacionales. Ya se dio el cierre de alianzas y frentes, bueno, falta saber quiénes lo van a integrar, quiénes van a ser los candidatos. Nada más y nada menos que tendrán el compromiso y la responsabilidad de representarnos a los santacruceños en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, a partir de este próximo 10 de diciembre. Las elecciones son el 26 de octubre. Dicho sea de paso, recordemos cuáles son las 3 bancas que se tienen que renovar este año. Ajá, exactamente. Sergio Sergio Acevedo, Roxana Sí, Reyes, sí. ¿cierto? ¿Y cuál sería la otra para que Y Kaki González. Kaki González, de Puerto Deseado, Claro, efectivamente, es los tres. Uno de cada, Los tres. de cada partido político distinto, ¿no? Ajá. Pero hay mucho hermetismo, ¿viste? Antes se sabía, se conocía, ya más o menos uno tenía algún tipo de rumor de quién podía ser el candidato. Mucho misterio, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchas reuniones, es que en muchos casos todavía no está decidido. Eso en realidad todavía no está decidido. ¿Vos sabés quién puede ser de ser el candidato? Y hay muchas fichas puestas, me lo dicen incluso hasta de alta esfera, muchas fichas puestas en el diputado provincial Pedro Luxen. Pedro Luxen. Mirá vos. Sería Pedro Luxen. Ajá. No está definido, pero muchos lo indican a él como que sería el candidato del oficialismo en la provincia de Santa Cruz. Mirá vos. No sé cómo lo ven ustedes. Ajá. Obviamente no está para nada confirmado, todo puede cambiar, pero bueno, sería Pedro Luxen. ¿Y alguna mujer, no? Y una mujer, bueno, ahí está el tema también, porque bueno... Porque hay que acordarse que hay paridad de género, ¿no? En Claro. los cupos, o sea, es uno y una. Claro. Una y uno. Ahí hay un tema también, porque recordemos que dentro del Frente por Santa Cruz ahora está la Unión Cívica Radical,
donde supuestamente la Unión Cívica Radical ya tiene a la mujer que va a representar al Partido Centenario dentro del Frente por Santa Cruz y que sería la que integre y supuestamente la segunda en la lista, que es Gisela Martínez, ¿no? Que era candidata del vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón. Recordemos que el radicalismo no tuvo internas, Sí. y quedó elegida, quedó electa ella como que sería quien representa el radicalismo en esta lista de por Santa Cruz. Yo hago una observación ahí Decime. porque en realidad es algo conjetural, no es que tengo información al respecto, pero sí me llama la atención que ella haya sido anunciada y ungida básicamente ya hace más de un mes, cuando ni siquiera estaban confirmadas los otros espacios que iban a conformar el Frente por Santa Cruz, que lo confirmaron hace días nada más, y me da la sensación o me genera la pregunta de si esos partidos que confirmaron, Encuentro Ciudadano, el radicalismo, el Ser Santa Cruz, que van a ser parte, ya llegaron a la reunión aceptando que ella iba a ser la candidata o la candidata mujer. No sé no me da la impresión de que esto sea así. Por eso es que lo digo en potencial. Porque me da la sensación de que Leguizamón la impulsó y la empujó a la arena, pero que no estaba acordado con el resto. No está para nada confirmado que hoy sea la segunda, ni siquiera está confirmado que integre la lista. Epa. Ni siquiera está confirmado que integre la lista. Porque bueno, una cosa es lo que defina el radicalismo puertas adentro. Ponele que lo haya definido así en las elecciones en las internas que no fueron. Pero otra cosa es que la acepten dentro del frente. Y vos sabés que, que en el Frente por Santa Cruz manda uno solo. Manda uno solo. Sí. Que fue el único que decidió ponerle a integrar el Frente de los Gobernadores, ¿cómo se llama? El partido Provincias Unidas. Provincias Unidas. Fue solamente Vidal el que decidió integrar ese frente, sin consensuarlo absolutamente con nadie, ni siquiera con los otros partidos que lo integran, ni con Encuentro Ciudadano, ni con el radicalismo. Lo habrá consultado con 2 o 3 allegados en una mesa muy, muy chiquita, pero esas decisiones grandes las toma solamente Vidal. O sea que la decisión de la lista la va a tener. O sea que el radicalismo puede decir, sí, porque nosotros decidimos en internas que no hubieron, pero bueno, no hubieron internas porque se presentó una sola lista. Acá está nuestro candidato. Pero tiene que ser aceptado por el gobernador Vidal. Y si Vidal te dice, no, yo prefiero que vaya Iris Ragido en segundo lugar, ¿cómo le decís que no? No, bueno, históricamente, aquí cuando estaba Néstor Kirchner como gobernador, él decía quién iba y quién no. Claro, y se terminó. Y por ahí tenías un buen candidato, un tipo que venía haciendo las cosas bien, que tenía una buena imagen, que llegaba a la gente, pero no, lo volaba de un plumazo. Él ponía a la gente. Yo calculo que la doctora Gisela Martínez va a integrar la lista, en realidad. Son 3 titulares y 3 suplentes. Entiendo que va a estar dentro de los 3 suplentes, pero no sé si en el segundo lugar. Y bueno, reitero esto que están diciendo, que hoy son todas presunciones, no tengo absolutamente ninguna información, ni de lo de Gisela Martínez, ni lo de Luxen. Pero así es lindo hablar. Sí, claro. Sí, yo pensaba que la persona de confianza que tiene el gobernador Vidal, además de José Álvarez, es Pedro Luxen. Es un cuadro importante dentro de lo que es el andamiaje del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Sí. ¿Le sirve mandarlo a nivel nacional o es una candidatura testimonial, decís vos? Testimonial. Y lo que pasa, no creo que si él fuera candidato fuera testimonial, pero sí en el breve lapso de gobierno que lleva, Luxen ya fue ministro, hubo toda una movida para que fuera diputado. ¿Verdad? Y ahora que es diputado, que digamos fue a supuestamente ordenar el bloque, aunque al menos oficialista, y el funcionamiento del mismo, me llamaría la atención que saliera tan rápidamente. Aunque no sería extraño, porque Milei, por ejemplo, fue 2 años diputado por la ciudad de Buenos Aires, 2 años diputado de la Nación y al 4º año fue presidente. El caso de Daniel Álvarez, jefe de gabinete, que es una figura con muy buena imagen, hoy no estaría dentro de los potenciales candidatos. Así que hoy te lo descarto. Daniel Álvarez, hoy te lo descarto y estaría
más seguro me estaría inclinando. Algunas fuentes que consulté, presunciones, insisto con esto, presunciones, en realidad mañana viernes y el sábado se va a terminar de cerrar todo en los distintos espacios políticos, pero dentro de Por Santa Cruz, quien tendría un 90% de las fichas es Pedro Luxen. Mira. Pedro Luxen. Los otros espacios, ¿cómo ves al justicialismo? Con varias internas también allí fuertes, con pedidos de internas que finalmente no hubieron, con algunas discrepancias en el sector de Pablo Grasso, con el sector de Pablo González, por ejemplo. También mañana, mañana viernes feriado, va a haber un encuentro en instalaciones del Consejo Provincial del Partido Justicialista, acá en calle Fagnano, donde supuestamente de ahí va a salir el candidato o la candidata. Rebelión en la granja igual, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que ahí dentro del justicialismo la cosa se ordena como históricamente fue, ¿no? Los que tienen la lapicera más pesada, que van a ser acá Grasso, Belloni, secundados seguramente por Aravena y Mena, van a hacer lo que digan, bueno muchachos, esto va así, con anuencia probablemente de más arriba, claro, ¿no? Claro. De Cristina Kirchner. Pero y si Cristina Kirchner te dice Pablo González es una persona de extrema confianza de Cristina Kirchner, es la persona de confianza histórica acá en Santa Cruz Cristina dice Pablo González, me parece que va a ir entre los tres, por lo menos. Sí. Hay que saber igual que el cabeza de lista, me parece que de cada una va a entrar. Hay que ver, alguno quizá arrase con votos, no lo veo muy probable. Yo creo que va a ser 1 y 1. Sí, seguramente va a ser 1 y 1. Es muy difícil porque para que se dé esa situación, no dejemos afuera la Libertad Avanza. No hay que dejar, los que son, estos estamos hablando de los frentes electorales, pero después tenés a Pedro Muñoz, que ya está confirmado por la coalición, la Libertad Avanza, que habrá que ver. Jairo ya está confirmado, sí. ¿No? Sí. No sé, yo esperaría alguna sorpresa por ahí, por ese lado. El frente de izquierda. La izquierda, exacto, con Gabriela Ance. Gabriela Ance también está confirmada. Exacto. Y habrá 6-7 candidatos. Ayer hablábamos con el interventor del PRO que nos dijo que se va a definir mañana. Nos tiró un par de nombres. Sí. Habló de 8, Torres, quizá. ¿Verdad? Y de Torres de Caleta, el que denunció, fue conocido por denunciar a Jairo Guzmán. Sí, Torres y Bañasco también nos lo dejó afuera. Pero bueno, mañana se van a reunir también. No hay nada definido. A esta hora no hay nada definido. Y esos son los posibles nombres que por ahí van a rondar los candidatos. Y sí, esto que decís vos, Juli, creo que va a ser 1, 1 y 1 en las elecciones del 26 de octubre, porque para que se dé otra situación, para que sea 2 y 1, y haciendo la cuenta simple, por ejemplo, el primero en votos debería duplicar al tercero. Tendría que sacar un voto más que el tercero. Para meter 2, para que sea 2 y 1, ponele. 2 del primero y 1 del segundo, por supuesto. En un panorama así como está la provincia de Santa Cruz, dudo que alguien pueda duplicar al tercero. Claro, habrá que ver que... La elección anterior fue 1, 1 y 1. Claro. Sí. 1 y 1, claro, fueron, no me acuerdo el orden. Creo que Kaki González fue tercero, que fue una sorpresa. Sí. Creo que el primero fue Vidal, porque en este caso, claro. Entrega la banca a Acevedo, pero porque estuvo reemplazando 2 años al gobernador Vidal. Claro. Recordemos que esta es la banca de Vidal en realidad. Estuvo 2 años, renunció para asumir la gobernación en Santa Cruz. El primero fue Vidal, ahí tengo la duda. ¿O fue Roxana Reyes? Esa duda tengo. 9 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Bien, somos ansiosos, los periodistas tendremos que esperar hasta el domingo a última hora. Encima los políticos nos la hacen difícil. Algunos que se comprometen a salir al aire y... No lo llames más, ya está. ¿Lo llamaste? No, ya está. Algunos políticos que se comprometen a salir al aire y después a última hora te dicen, no, sabés que estoy viajando, che. Y le pones OK y aparecen las 2 tildes, entonces... Tiene wifi en la ruta. Capaz que anda con un Starlink. 2021, elección de la que estamos hablando, Juntos por el Cambio, con Roxana Reyes a la cabeza, 35,05. Ser Energía para Renovar Santa Cruz,
segundo con el 28,27 Ajá. y tercero el Frente de Todos con el 27,5. Mira vos, y qué dato ese. Roxana Reyes, un 35%, y hoy ni siquiera es candidata. Claro. Hasta ahora. Guarda que todo puede pasar. Se me vino a la memoria la foto de Roxana Reyes con Claudio Vidal de hace 15 días atrás. Ajá. Guarda. También. Guarda, también, es verdad. guarda. Difícil que encabece una lista, muy difícil que encabece una lista y que gane una elección. Y lo que pasa es que, Clau, vamos a poner la... Fíjate cómo cambian las cosas en 4 años, ¿no? Hace 4 ¿Sí? años Roxana Reyes ganaba la elección con un 35% y ahora... Bueno, pero hay que ver cuál es la baraja de nombres que tienen los partidos que potencialmente pudieran convocarla, porque si en esa baraja de nombres no hay nadie que mueva el amperímetro, y Roxana Reyes corre con ventaja, buena o mala, lo determinará cada quien, Sí. de ser reconocida en la opinión popular de Santa Cruz. Que hay otros partidos que no tienen ese factor. O sea, podrás poner al candidato mejor preparado, al más transparente, lo que quieras, pero el hecho de una campaña tan corta y tan intensa como va a ser esta seguramente, necesita de nombres que ya, yo te diga, Ángel Vargas, y ya sabemos quién es. Te digo Claudio Lobo, ya sabemos quién es Claudio Lobo. Te digo Juancito Mancilla. ¿Quién es? Es el mejor candidato de los tres. Pero yo conozco a Ángel y a Claudio. ¿Y ahí cómo van a ser? Claro, tenés que ir con una fija. Bien, vamos a tener que esperar hasta el domingo. Oportunidad y conveniencia, no me lo dejé afuera, que tiene candidatos. Sí. Nica, el partido de Nica Mancilla. Igual son tapados los candidatos. Tiene su partido político, ¿sabías? No. Oportunidad y conveniencia. Muy bueno. Che, el Orrieta me dijo que me iba a atender ayer. Para mí que me dijo para sacarme de encima, ¿viste? Porque le mandé un mensaje tipo 5 de la tarde. No me contestó, así que le digo a las 2 horas le digo, entiendo que es un no. Abrazo. Y me dice, sí, mañana no hay problema. Y hoy 5 de la mañana me manda un mensaje pidiéndome disculpas porque va a estar en viaje a Gallegos. Le pongo ok a las 7 de la mañana, lo recibió. Y ahora le mandé otro mensaje cerca a las 9 y lo volvió a recibir. Sí, o sea que no nos atiende porque no quiero. Tiene señal. Porque señal tiene. 9 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Estamos transitando los últimos minutos de este programa, pero antes, Ángel, nos vamos a poner en contacto con Tierra del Fuego, ¿verdad? Efectivamente, porque se viene el Gran Premio de la Hermandad, ¿cierto? En esta especie de fusión con pilotos argentinos, pilotos fueguinos, pilotos de Punta Arenas, entre otros lugares. Está Fabián el Facha Coli, que ha ido a realizar la cobertura, así que vamos a saludarlo cuando quieras. Facha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángel Bar. Mostrarlos mucha bronca, ofuscación de muchas partes de automovilismo. Fue en la parte esencial de alto extremo. Sí. Los pilotos quedaron abandonados, no podían ingresar vehículos ni 4x4 de ninguna manera, que autos que quedaron y corrieron pilotos corrieron riesgos de vida porque el frío era tan intenso que era peligroso que falleciera alguno por hipotermia. Claro. Por eso hubo una queja muy generalizada de ambas partes, tanto de Argentina como de Chile, la cual la comisión tuvo que salir prácticamente a las apuradas. Claro, ¿sí? Claro. Hoy está una comisión nueva que están trabajando, tratando de que las cosas salgan. Mirá cómo será de complicada la situación que todavía no tenemos la lista de PDF de la cantidad de pilotos, ¿sí? Así a grandes rasgos tenemos que son 191 pilotos, ¿sí? Son 5 o 6 categorías aproximadamente. Hay binomios de distintas partes del sur de lo que es prácticamente la Patagonia argentina y chilena que van a participar, ¿sí? Y a la vez, está en juego la Copa Challenger, la que el piloto que gane las 5 carreras seguidas se lleva la Copa Challenger. ¿Cuál es el circuito, el recorrido, Fabián? ¿Largan de dónde? ¿De Río Grande? ¿Cuál es el recorrido que está previsto? En esta vez siempre se va variando, un año a un lado, otro año a otro. Este año, por ejemplo, le toca Río Grande, largar desde Río Grande hacia Porvenir, ¿sí? Hacen noche en Porvenir, y al otro día domingo termina la competencia acá en Río Grande. No se especula todavía con si va a ser una gran fiesta o simplemente se hará una entrega de premios. Claro.
sabemos mucho cómo están acá las economías hoy en día. Así que todavía de eso no se sabe nada. ¿Y cómo está el circuito de la tierra? ¿Cómo está? ¿Está húmeda? ¿Hay lagunas como el año pasado? ¿Hay nieve? El clima todos los años acá en Tierra del Fuego es casi el mismo a estas fechas. ¿Sí? Más se hace esta fecha porque ya hay deshielo. Y eso es lo que hace enriquecer la carrera, o sea que el terreno se pone blando, fangoso, mucha arcilla en algunos sectores, y bueno, eso es lo que lleva a que el extremo de la cuestión de carrera. La carrera lleva generalmente entre 2 horas a 3 horas el recorrido, porque son casi 470 kilómetros, ¿sí? A frontera abierta entre Argentina y Chile. Arrancan acá a las 9 de la mañana, estarían arrancando, y está llegando a las 11 de la mañana el primero, aproximadamente, si tiene buenas condiciones, y así mismo con los demás. Claro, ¿sí? claro. Así que bueno, eso es el trabajo que está trabajando la gente. Hay un operativo muy grande acá ¿cómo se llama? En Río Grande con respecto a lo que es la organización, ¿sí? Tanto para la gente estaba buscando información acá que tenemos, a ver si lo encontramos para darlo a conocer, porque hay muchas recomendaciones a la vez, ¿no? No solamente para pilotos, sino para la gente también. Claro. Facha, ¿hay algún piloto de Santa Cruz? ¿Hay algún piloto de Santa Cruz que nos represente? De Santa Cruz tenemos al que ya viene participando hace varias fechas, es el Pancho Medina. ¿Sí? Pancho Medina está de cabeza acá todos los años. No sé quién será su binomio, creo que era el hijo. Estaba por verlo a él. Ahora, es lo que voy a ver seguramente en la Rambla hoy a la tarde, porque va a ser a partir de las 3 de la tarde, ya se habilita la Rambla. Y creo que va a ser entre las 5 y las 8 la presentación de la mayoría de los vehículos. Ahí se nos cortó. Nica, creo que son 2 pilotos. De Calafate, ¿quiénes? Se cortó justito. Porque no tengo la lista, como te decía, no tengo lista, no sé qué pasó. Acabo de preguntar a un dirigente del Automotor Club a ver si me pasaba el PDF. Me dice, todavía no lo tenemos listo, ayer a la tarde. Estuve hasta las 3 de la mañana con uno de los chicos que es uno del director de Canal 13 de acá de Río Grande, que iban a estar trabajando un operativo grande, porque viste que ahora con las nuevas tecnologías se pueden transmitir desde cualquier parte del mundo hoy en día. Claro. Y prepararon camiones de exteriores desde Porvenir en distintos sectores con esta cuestión de las tecnologías de Starlink. Así que imagínate, están de parabienes ellos. Van a estrenar todas las tecnologías, creo que son 40 camarógrafos en total en todos los recorridos. Se la va a estar siguiendo por internet, así mismo por el canal local. Qué bueno. Y sí, o sea, una innovación para lo que es esta carrera que es de largo aliento y tiene tantos años, ¿sí? Porque es la única carrera en el mundo que se corre a frontera abierta y en este tipo de condiciones. 50 edición, me dijiste, 50 años que se corre esta competencia. 50 años, en esta se corre, es la 50 edición. Ha tenido, todos sabemos, una situación muy, muy complicada en cuanto a, como comentaba Ángel anteriormente, ¿no? Antes de charlar con ustedes, que han habido situaciones luctuosas, porque una ha sido por cuestiones de equívoco en algunos pilotos y otras por cuestiones de público. ¿Sí? Por eso se le piden en las recomendaciones a la gente que entre todos cuiden la carrera. ¿Sí? Que no se prenda fuego, sobre todo en sectores, porque no se puede prender fuego. Hay una ley que es la 2050, que prohíbe que todo público que está participando no prenda fuego. Se está utilizando únicamente anafes a gas para que puedan tanto calefaccionarse como para cocinar. Nica, ¿sí? Sumate, en siguiente lugar, buen día, Facha. Un saludo, es lindo escucharte. ¿Cómo te va? Bien, te iba bien, a consultar. Bien. En cuanto a participación, Medina es de acá, de Río Gallegos, y creo que es la quinta vez que ya hace el Gran Premio en la Hermandad, ¿no? Y esta es la cuarta que yo tengo confirmado. Voy a hablar con él de todos modos hasta esta tarde seguramente en la Rambla, que van a estar todos presentes. Otro piloto que que corrió con Adrián, que fue el copiloto, que este chico de Punta Arenas, Chile, como es el Víctor Vallada, el Cato, que le dicen, en realidad el Cato es el papá, pero le dicen Cato por el hijo. Y ayer lo llamé a Víctor, le digo, ¿vas a participar? Me dice, no, en esta no voy, amigo, dice, no voy. Pero la próxima seguramente que sí, busque una fecha tan importante en la línea, así que bueno, no va a participar. Después los 2 chicos de Calafate también, que vienen con auto, no sé si son parientes o amigos que vienen a participar, los 2 de Calafate. Son Después parientes. gente de Río Turbio también, voy a tratar de ubicarlos, sí. Jensen creo que es uno de ellos, ¿no? Exactamente, sí, es uno de esos Jensen. Y después, bueno, gente de Punta Arenas, Natalia, bueno, sabemos muy bien que es gente prácticamente, creo que en algunas carreras hubo participantes de Calete Santa Cruz en algún momento, de Puerto Santa Cruz, pero bueno, pero no se han vuelto a sumar, pero como siempre, un piloto
Gallegos siempre hay. Eso es increíble, siempre. Bueno, y Adrián Riestra dejó una marca muy importante en las carreras que con toda su enfermedad y todo, en su momento, como sabemos, hizo hincapié en lo suyo y se dio el gusto de hacerlo y lo hizo. Hasta ganó. Hasta ganó un... Sí. No. A ver, muchos autos tienen en una parte un ploteo con el nombre de Adrián Riestra, que le ponen gracias a Adrián. Mirá vos. Eso lo vas a ver en todos los autos. Desde que él ganó esa carrera, quedó como un referente de un gran piloto del sur argentino, y en algunos autos tiene ese detalle. Mirá vos. ¿Dónde lo podemos seguir? Vos mencionaste que hay un amplitud de... ustedes entran en forma de radio, lo escuchan a través de FM Fuego, ¿sí? En la página de FM Fuego la van a encontrar en internet. Y Canal 13 de Río Grande lo va a estar transmitiendo por el canal local y a la vez por internet a través de YouTube, ¿sí? Entran a la página. No tengo en este momento las webs supuestamente para... Mira, estuve hablando con el director del canal y no le pregunté, increíble. Ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana charlando y igual estaba un poquito molesto porque no tenía nada de la lista de PDFs, ¿no? Con respecto a la cantidad de pilotos. A ver, acá me acabo de mandar un mensaje. No tiene nada todavía. Fabián, seguimos. Pero sí. No, seguimos en contacto, tenemos que entregar. Te agradecemos muchísimo este panorama que nos has brindado directamente desde Río Grande, ¿no? A muy pocas horas del inicio de esta edición número 50 del Rally de la Hermandad. Te mandamos un gran abrazo. Dale, Claudio. 3 grados bajo cero, está haciendo acá. 3 grados bajo cero, y bueno, vamos a intentar llevar las alternativas así para el diario. Y ya hablamos con Beto de mandar imágenes de lo que tengamos, así que bueno. Perfecto. Seguramente en el transcurso de mañana o el viernes vamos a ver qué novedades hay. Te agradecemos mucho. Chao, Facha. Chaito. Chau. Fabián, el Facha Coli, qué corresponsal, Dale, el tipo, para el nuevo día, cubriendo el Rally de la Hermandad desde Tierra del Fuego. Daniel Preto. Preto. Daniel Preto, de Ushuaia. Este piloto es el más ganador. ¿De Ushuaia son? De Ushuaia, sí. Hace muchos años. Vinculado a negocio de aduanero y también de concesionarios de autos de alta gama. Daniel Preto es uno de los máximos ganadores del Gran Premio de la Hermandad de la época moderna, digamos, de los 90, 2000. Muy lindo de ver el Gran Premio de la Hermandad. Yo tengo, mi primo, su hijo corre, tengo un primo que vive en Río Grande y su hijo es acompañante de una categoría que es un golcito, un Gol Power, no me acuerdo, viste que en el rally hay un montón de categorías, estas mismas categorías se usan acá para el Gran Premio de la Hermandad. 2 veces interrumpido tan solo el Gran Premio de la Hermandad en estos 50 años por el COVID. Mira. Y durante el año 78, con el conflicto por el BIC. Claro, con el vecino país. Sí, no hubo ediciones. Mira. Estábamos compartiendo unas imágenes, chicos, del rompehielos, de un documental que hay en YouTube, que lo pueden buscar como Gran Premio de la Hermandad, y dura 1 hora 5 minutos, algo así. Es muy interesante verlo. Lo lanzaron hace poco de la agencia El Rompehielos. Daniel Preto y Luciano Preto también. Los hermanos, sí. Compiten, no sé, calculo que un Preto siempre tiene que estar presente. Van a correr, van a estar Luciano Preto. Los autos grandes, ¿no? Claro, la categoría más cilindrada. Sí, llegar, incluso, ustedes saben una particularidad del Gran Premio de la Hermandad, allá por la década del 80, 88, 89, estuvo Jorge Recalde. Estuvo Jorge Recalde, han estado grandes exponentes de rally nacional como Villagra, el tucumano Villagra. Han estado corriendo el consorcio de Villagra. Recalde estuvo corriendo, mirá vos. Sí, participó en una instancia del rally. En una instancia es exigente. La particularidad, como decía Fabián, el Facha, es que se corre con mucho barro. Sobre todo por ese tramo complicado entre la salida de Río Grande, frontera abierta, y pasás al otro lado. Un chiquero. Sí. Pero las altas velocidades que levantan los autos. Claro. Ahora, esto que nos decía Fabián, ¿no? Lo que ocurrió el año pasado, que quedaron absolutamente desamparados. Una desorganización, sí. Como una cosa es que el rally sea exigente, pero bueno, tenés que actuar en el momento y ir a auxiliarlos en el momento y no que pase
Un día ahí, con una noche. Al desamparo. De nuestra ciudad, Pancho Medina, puede Pancho ser primo Medina. de Beto Barría, Sí. corrió, vino acá, de hecho, hace un par de años No con el tenías hijo. auriculares, pero sí, lo dijo el Facha. Sí, cuarta vez creo que Uno iba de los Pancho Medina. representantes Sí. de Gallegos. El Pato Silva dice que también corrió una vez. ¿Al Pato Silva? El piloto de TC. El Pato... Ah, puede ser. ¿no? Sí, sí, sí. Viste que los traen invitados a veces. Sí, lo traen invitados. Sí, sí. Mirá vos, qué bueno. Gracias por acompañarnos todos los días. Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzado de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. ¿Qué vos, papi? Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner, 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón, cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos S.A. en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action Energy para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Ángel de Dios e Hijos S.A. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Hoy jueves sortea el mini bingo, Ángel, ¿no vas a estar en la conducción? Efectivamente, mini bingo y rebingo. Rebingo cartón de 3.000 pesos, con el 3 para ganar, la ronda cortita y al pie. Mini bingo, sí, con un superposo espectacular, cartón de 4.000 pesos, sí, esta noche 21:40 en vivo. Y el domingo el telebingo, porque el domingo volvió a ser del telebingo, recuperó su día original. Como hace tantos años, efectivamente, los domingos son del telebingo. Juega 21:40 en vivo por la tele, la radio y las redes sociales. 4 rondas que salen o salen y superposo 2.900.000 pesos para este domingo. ETAM, en cualquier momento del día, para una reunión, una salida o simplemente para vos. Resalta tu mejor versión. Te esperamos en Río Gallegos, en la esquina emblemática de Kirchner y San Martín, con los mejores descuentos y promociones. ETAM, sentite bien, vestite mejor. ¿Qué tema, por Dios? ¿Qué tema? Uy, Dios. Apretar. ¿Lo bailaste vos ese? Ah, no. ¿Eh? Qué lindo. Olvidado. Que vuelvan los lentos, che. Qué pena sacaron eso. Nos vamos, 9 de la mañana, 36 minutos en la Argentina. Se viene arriba del día en la continuidad de la propuesta Me cortaste, informativa de la red. no querés que hable, me cortaste. Es que nos tenemos que ir, ¿no? Estamos 6 minutos pasados. Ya se está preparando. No querés que hable de los lentos, digo. No, nos tenemos que ir, por eso te digo. Ya está Nica instalado. Se va a sumar Rodrigo, va a seguir en el streaming, así que es una muy buena opción. Y Brian, por supuesto, el comandante de todo este equipo. Gracias, Juli. Chicos, que tengan buen fin de semana largo. Mañana viernes, feriado no estamos. Se anticipa el 17 de agosto, conmemoración al fallecimiento del general San Martín. Marcelo no va a estar, Marcelo Zepernik, porque es feriado, pero ya está anticipando futuras columnas. Está trabajando en eso, Marcelo. Bien. Le mandamos un fuerte abrazo a él, un abrazo grande a Cari, que está recuperándose día a día. Un beso grande. Buen fin de semana para todos. Páselo lindo, ¿eh? El lunes estás. Páselo lindo. Dale, cómo no, con gusto. Aquí volveremos en la otra gestión a las 8 de la mañana, como siempre. Fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.